Mantenga su Biblia abierta allí. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, un tema fundamental en la vida de la iglesia, pero que de alguna manera u otra se han encontrado distintos conceptos de lo que es la fe. Y por eso hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de qué es realmente la fe, de que podamos nosotros comprender qué nos enseña la Biblia acerca de lo que es la fe. La vida cristiana comienza por fe. Cuando entendemos que estamos perdidos y que la única forma de ser salvos es mediante la fe en Cristo, es allí donde comienza todo. Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos nos habla acerca de esto, de que nosotros estamos en una situación bastante complicada. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos completamente alejados de Dios, pero dice allí que por gracia, mediante la fe, Dios nos dio salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el comienzo de nuestra vida en Cristo es por fe. Luego de eso, la vida cristiana sigue por fe. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es Gálatas 2:20 y Pablo dice estas palabras. Luego de haber creído por fe, su vida continúa y dice, esta vida que estoy viviendo la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por último, la vida también termina por fe. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas fueron las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:7, ya cuando estaba en lo último de su ministerio. Es decir, desde que comenzó, mientras avanzaba, y al final Pablo cita de que todo lo que él vivió lo hacía por medio de la fe. Entonces, toda la vida del creyente, de principio a fin, se vive por la fe. Y ese es el título que voy a compartir con ustedes hoy, Viviendo por Fe. Hace un momento leímos los versículos que vamos a estar considerando, los últimos dos del capítulo 10 y el primero del capítulo 11. Entonces, el Hebreos 10:38, vuelvo a leerlo, dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el contexto en el que el autor de este libro de Hebreos escribe a estos hermanos, era en un contexto donde estaban siendo perseguidos. Muchos estaban dando un paso atrás en su fe porque estaba fuerte la persecución. Era algo bastante difícil y hacía que muchos de los que habían públicamente dicho que habían creído, estaban retrocediendo. Y por eso estas palabras da este hombre a esta iglesia, le dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Y este texto esto que le cita allí, muy interesante cuando dice, más el justo por la fe vivirá, es un versículo que el primero que lo citó fue el profeta Habacuc, pero que luego se repite en varias partes de la Biblia. Nosotros encontramos eso en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Es decir, fue un pasaje del Antiguo Testamento que dijo un profeta, pero muy tomado en cuenta por los del Nuevo Testamento cuando citaban de que nosotros vivimos por fe. El justo vivirá por la fe. Y Hebreos 11:1, que es un versículo conocido por casi todo el mundo, esto es como cuando las personas citan Filipenses 4:13, versículos que creyente o no creyente lo conocen. Y este versículo acerca de la fe que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, uno puede escuchar que lo cite muchas personas, aún no creyentes. Pero el tema es que la mayoría de las personas solo conoce este versículo o solo agarra este versículo de Hebreos 11:1, lo saca del contexto y crea su propia opinión o versión de lo que es la fe. Cuando tenemos un capítulo completo de 40 versículos que se dedica de principio a fin a enseñarnos a nosotros qué es la fe. Hay un problema cuando nosotros agarramos ese texto y lo sacamos a un lado, porque ¿en qué puede terminar? En definiciones que nosotros vemos hoy en día. Algunos creen que tener fe es que todo lo que ellos pidan Dios se los tiene que dar porque, bueno, yo tengo fe y Dios tiene que, mire, moverse cuando yo digo que lo creo porque es que ya lo estoy diciendo con fe. Y también vemos muchas proclamas proféticas que son comunes a final de año. Este año que pasó seguramente vieron alguna en internet por lo menos. Y yo declaro por fe que el año que viene va a pasar esto y voy a hacer
voy a tener 40 negocios, 70 apartamentos, no sé cuánto, y todo el mundo, ¡ah, amén! Y esas iglesias se llenan, porque a quién no le gusta que le digan eso. Pero eso citando Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y si tú lo crees, lo recibirás, y todo el mundo, ¡wow! Pero ¿es realmente eso la fe? A veces hasta por fe vemos esas cadenas de WhatsApp que, bueno, sigue esta cadena y compártela con 15 personas y te pasará algo asombroso. Solo compártela con fe, envíalo a 15 y pasará. Y para muchos, y mire, la cantidad de personas que hasta hermanos se creen eso y ¡pum! Envían ese mensaje. Ya llevo 14, me falta uno para recibir el premio. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. Pero este capítulo 11 es un hermoso regalo que Dios nos deja para aprender qué es y cómo nosotros podemos vivir por fe. Quiero que estén atentos a lo que Dios nos quiere enseñar hoy a todos acerca de la fe, porque es algo muy interesante este capítulo. Vamos a empezar Hebreos 11.4. Ubíquense allí en ese texto. Dice así Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún, habla por ella. El primer personaje que nos cita Hebreos 11 es Abel. Y dice que Abel, ustedes conocen la historia, se presentó con su hermano Caín, cada uno ofreció un sacrificio y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? ¿Y qué trajo como consecuencia todo esto? Que Caín tuviese celo y Caín termina quitándole la vida a Abel. Pero el texto aquí en Hebreos dice que por la fe fue que Abel ofreció este sacrificio. Y dice que aún estando Abel muerto, porque por la fe murió, se habla de eso que él hizo. Pero ahí seguido en el verso 5 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 4 se resalta por la fe un hombre que murió por su fe, pero en el versículo 5 nos muestra un hombre que por su fe no vio muerte, que es el caso de Enoc. Pero continúa, Hebreos 11.7. Por la fe, Noé se quedó 120 años en el mismo lugar. Miren lo que dice el texto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios le dijo a Noé, voy a acabar con todo, esta gente está pecando demasiado, pero a ti te digo algo, reúnete con tu familia que a ustedes se van a salvar. Y por la fe, Noé, ¿qué hizo? Construyó esa arca. 120 años dedicado a eso porque él tuvo fe en que lo que Dios le dijo iba a acontecer. Quédate ahí, construye eso, aunque te llamen loco, pero hazlo. Y Noé lo hizo. Pero en el texto, en el versículo 8, que es el siguiente, dice así. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. En el verso anterior le dice a Noé, tú por la fe quédate y construye un arca. Y en el siguiente le dice a Abraham, tú por la fe vete y no preguntes para dónde vas a ir. Simplemente dele para allá. Hebreos 11:11. Por la fe, Sara concibió un hijo a los 88 años. Ya estaba bastante mayor. Miren lo que dice el texto. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ustedes ya conocen la historia también. Dios le da un hijo a esta mujer en su vejez. Algo que era imposible de pasar, pero Dios lo hizo posible y por la fe Sara recibe eso que Dios le había prometido. Pero en el 11, 17 y 18, versículos 17 y 18 dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Primero le dice a Sara, por tu fe te entregó un hijo, y después le dice a Abraham, que era el esposo de Sara, ahora a ti te digo que por tu fe me lo devuelvas. ¿Están viendo el contraste que hay entre cada personaje? Abel por la fe muere, Enoc por la fe no vio muerte. Después viene el caso de Noé, te quedas ahí por la fe y construye un arca. A Abraham se le dice, tú por la fe sal y no preguntes para dónde vas. Ahora viene y le dice a Sara, por fe te entrego el hijo que tanto anhelas. Y después le dice a su esposo, por tu fe, a ti te pido que entonces me lo regrese. Hebreos 11:22, por la fe José fue vendido por sus hermanos
y llegó a gobernar en Egipto. Dice el texto, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y el 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. José, por su fe, fue llevado del desierto al palacio. De estar por allá con sus hermanos en el desierto, ahora se encuentra gobernando. Pero ahora Moisés está en el palacio de los egipcios disfrutando de lo mejor, y Dios lo lleva de estar en ese lugar gobernando, lo lleva al desierto. ¿Sí ven el contraste? Pero a ambos Dios les resalta su fe. Tú tuviste fe aunque te fuiste de un desierto al palacio, y tú tuviste fe aunque del palacio tuviste que bajar al desierto. Entonces, ¿qué es la fe? Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jecté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué maravilloso todo lo que Dios hizo en la vida de estos personajes por fe, ¿verdad? Se encontraban en situaciones como por ejemplo Gedeón, que se veía imposible y Dios le daba la victoria. Se encontraban en situaciones difíciles, como en la que se encontró Daniel, pero Dios permitió que los leones no le hicieran absolutamente nada. Y esto todo era a través de la fe. Pero no se queda allí, es muy bonito y uno dice, yo quisiera ser como uno de esos personajes, encontrarme en un peligro difícil y que cuando ya te casi al borde de la muerte yo tenga fe y Dios ¡guau!, lo detiene y resulta que todo obra a mi favor. Pero Hebreos 11:37 dice así, hablando del otro grupito, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, y ese grupo que les estoy nombrando también Dios resaltó su fe. Entonces, por la fe, algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron todas esas cosas extraordinarias, pero otros por fe les tocó ser perseguidos, angustiados, desesperados, andaban en una situación totalmente distinta, pero Dios resalta su fe. Entonces, ¿qué es realmente la fe? ¿Qué tienen en común estas personas que aunque vivieron situaciones distintas, Dios honró la fe de ambos grupos? Del que murió, del que vivió, del que se quedó y del que se fue, del que recibió un hijo y al que se le pidió, a todos Dios honraba la fe. Uno murió y Dios lo resalta, otro no vio muerte y así sucesivamente todo este grupo. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Qué había en ellos que Dios resaltó? Que confiaron en Dios sin importar las circunstancias que estuviesen atravesando. Esto es lo que es realmente la fe. La fe es que nosotros podamos tener plena confianza en Dios sin importar cuál sea nuestra circunstancia. La fe es confiar ya sea que vivas como Enoc o que mueras como Abel, pero confiando. La fe es quedarse en un sitio como Moisés o salir como Abraham, pero confiando. La fe es recibir algo que deseabas mucho, como le sucedió a Sara, y también estar dispuesto a entregar lo que más amamos, como se le pidió a Abraham. La fe es ir del desierto al palacio como José, pero también es ir del palacio al desierto como Moisés, pero siempre confiando. La fe es confiar lo suficiente en Dios para aceptar lo que sea que Él envíe a mi vida. Es poder decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job en su proceso le estaban pasando miles de cosas y él pudo haber dicho muchas cosas del por qué no entendía lo que estaba pasando, pero en un punto él llegó a decir, aunque Dios me matare, yo seguiré confiando y esperando en Dios, porque él sabía, él puso su confianza, su fe en Dios, porque independientemente de lo que estuviese pasando, él sabía quién era Dios, él sabía quién lo había llamado. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana, sin excepción, todos, posiblemente estamos atravesando por situaciones que son distintas. Cada uno vive un proceso distinto, pero todos vivimos momentos difíciles. De eso no hay duda.
Y si hay alguien aquí que no tenga problema, avise y nos puede enseñar a los otros cómo lo logró. Pero todos pasamos por situaciones difíciles. Pero yo estoy seguro que Dios las permite en nuestras vidas con un propósito. Nada, absolutamente nada de las cosas que pasan en nuestra vida son sin sentido. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Ninguna es casualidad. Todas tienen como propósito hacernos semejantes a Cristo. Que aprendamos a confiar plenamente en Dios, algo que no siempre hacemos. A veces necesitamos días malos para aumentar nuestra dependencia de Dios. Porque cuando todo marcha bien, cuando las cosas están bien, no debería pasar, pero pasa, tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a decir, bueno, las cosas están bien, todo está bien, y sigo a mi manera, sigo como mejor me parece. Y a veces Dios tiene que permitirnos pasar por procesos para que nosotros podamos voltear nuestra mirada a Dios. Porque ¿sabe qué es lo lamentable de nosotros muchas veces? Que tiene que llegar una circunstancia difícil para yo darme cuenta que yo no puedo hacer nada. Y entonces decir, bueno, orar. Y hasta a veces se escucha decir, orar no queda de otra. Como si la oración fuera la última cosa a la que nosotros debiéramos acudir, cuando no debe ser así. Nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios tiene que ser en los momentos donde todo marcha bien, pero sobre todo en los momentos de dificultad. La forma en la que nosotros a veces confiamos es a medias. Y nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, porque eso es un insulto a su fidelidad. Qué hermoso es cantar su fidelidad como la cantamos hace un momento y darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con todos nosotros. El simple hecho de que esté hoy usted sentado acá es porque Dios ha sido fiel y ha sido bueno con usted. Pero a veces, cuando nos encontramos en distintas circunstancias, podemos estar de alguna forma insultando la fidelidad de Dios cuando desconfiamos. Cuando Dios nos ha dicho algo que Él lo hará y nosotros desconfiamos si Dios puede o no puede hacerlo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos promesa de que Dios nos alimentará, de que sea cual sea la circunstancia, Dios ha prometido que si buscamos el reino de Dios y su justicia, yo les voy a dar todas estas cosas, vestido, alimento, pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido preocupados por estas cosas que Dios ha prometido que nos dará? Entonces, si Dios ha hecho una promesa y yo eso lo pongo en duda, es un insulto a la fidelidad de Dios, es un insulto a cómo Dios ha prometido cuidar de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dudado en realidad? El pecado de la falta de fe es uno de los menos confesados. Buscamos cualquier otra explicación, pero no reconocemos que a veces tomamos decisiones por falta de fe. A veces nuestras decisiones no están basadas en que yo consulté a Dios y Dios me habló y pues lo hice porque no, a veces es por falta de fe. Pues no hay nada que hacer, bueno, entonces yo soy el que resuelvo y tratamos de hacer o de movernos de un lugar o hacer cosas porque bueno, yo tengo que resolver, y desconfiamos en que Dios es quien nos debe dirigir a nosotros en cada paso que demos. La fe impacta y transforma todas las áreas y facetas de la vida del creyente. La fe nos permite a nosotros dar fruto y se nota la diferencia. Cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, a confiar en Dios, la diferencia se tiene que notar en tu hogar, en tu trabajo, en tu lugar de estudio y en cualquier lugar al que tú llegues. Tiene que notarse que eres una persona que vive por fe, porque cuando hay situaciones que a muchos que no han creído le abruman y le desesperan y le hacen sentir como que, wow, es que me siento desesperado. Quien ha creído realmente en Cristo puede estar firme y confiado en que Dios cuida de él. Pero ¿qué fue lo que hizo que estas personas confiaran en Dios sin importar la situación que estuviesen pasando? Sin duda lo primordial era que tenían una relación cercana con Dios, que aumentaba su fe. Pero algunos textos nos recuerdan algunos aspectos importantes del por qué estos personajes pudieron perseverar en la fe y llegar hasta el final de sus vidas confiando plenamente en Dios. Y creo que nos sirven y nos ayudarían a nosotros a aplicar esto que ellos hicieron para nosotros también aprender a vivir por fe. Una de las cosas es que ellos anhelaban una patria celestial. Esto lo dice del versículo 13 al 16. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria,
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La mirada de estos hombres que vivieron por fe estaba puesta en esa ciudad celestial que Dios les había prometido. Su mirada estaba puesta en lo eterno y no solamente en lo terrenal. Porque si al ver vamos, Dios a su pueblo le había prometido una tierra. Bueno, vayan a la tierra de Canaán, que eso es para ustedes. Y ellos pudieron haber pensado que, bueno, esa era la promesa de Dios para nosotros y allí termina todo. Pero ellos pusieron su mirada en esa promesa celestial que Dios les había hecho. Si nos descuidamos, podemos desviar nuestra mirada de esta verdad y afanarnos en busca de las cosas que otros buscan. Podemos estar completamente afanados en querer poder, dinero, fama, como si fuésemos a quedarnos para siempre aquí. Se nos olvida que Dios nos ha preparado una casa que es mejor que cualquier cosa acá en la tierra. Y con esto no estoy diciendo que usted no trabaje, se esfuerce por tener sus cosas. Claro que tiene que hacerlo, porque no le van a caer del cielo. Tenemos que trabajar y esforzarnos mientras vivamos en esta tierra, pero lo que estoy queriendo decir es que todas esas cosas no nos pueden desviar nuestra mirada del galardón, de lo celestial, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Hay algunas cosas que quiero citar de lo que Dios tiene preparado para nosotros en esas moradas celestiales. Porque a veces parece que no las recordamos o se nos olvidan y es lo que hace que nuestra mirada se fije más en solamente lo terrenal y desviamos nuestra mirada de lo que Dios tiene para nosotros. Estas son solo algunas cosas de las que Dios tiene preparadas para nosotros allá. Apocalipsis 21:4. La gente cuando escucha Apocalipsis se atemoriza, dice, wow, Apocalipsis, se acaba todo. Y la realidad es que Apocalipsis es un libro de esperanza, que cuando nosotros leemos nos damos cuenta, wow, qué esperanzador es saber que esto es lo que a mí me espera. Apocalipsis 21:4. Miren lo que hará Dios cuando nosotros estemos en ese lugar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el texto. No sé, sinceramente, lo que podamos estar pasando nosotros en nuestra vida hoy. Tal vez un problema de salud, tal vez la economía, alguna pérdida que hemos tenido, tal vez vivimos con situaciones de ansiedad, pero lo que sea que nosotros estemos pasando, eso terminará. Yo le puedo decir con toda seguridad que lo que usted esté pasando hoy, que sea muy difícil, que sea pesado para usted, eso es pasajero. Y Dios tiene un lugar para nosotros donde no hay sufrimiento, donde todo es amor y paz, donde todo es mejor. Y esto que les estoy diciendo ahorita no es una charla motivacional, ni positivismo mal fundamentado. Esto es una promesa que está allí en la palabra de Dios. Es una promesa de Dios para sus hijos, que cuando nosotros lleguemos a esa patria celestial, Él enjugará nuestras lágrimas. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Eso es una promesa de Dios para su pueblo. Apocalipsis 21:27. Miren lo que dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es un lugar donde todo lo que podemos disfrutar es de la santidad de Dios. No hay cosa inmunda, no hay absolutamente nada que pueda corromper ese lugar. Es un lugar completamente puro. Y Apocalipsis 22:3-5 nos cita algo que creo que es lo más espectacular de este lugar. Es lo más precioso que nosotros podemos anhelar y disfrutar cuando estemos allá. Dice así, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Lo más precioso que nosotros podemos disfrutar cuando estemos allá es que allí está Dios. Cualquier otra cosa maravillosa que la Biblia relata que hay ahí, como se me olvidó el texto, pero es de calles de oro, mar de cristal y todas esas cosas que uno lee en la Biblia y uno dice, wow, qué espectacular, eso es hermoso. Pero si tuviésemos la oportunidad de acceder a eso sin tener a Dios allí, eso no sería algo disfrutable. Lo mejor que nosotros vamos a disfrutar cuando estemos en la patria celestial es que Dios está allí con nosotros. Es que no hace falta luz porque Dios ilumina ese lugar y que reinaremos con Él para siempre. El versículo 24 y 26 de Hebreos 11 dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenían la mirada en la recompensa. Esa es otra cosa que los hacía a ellos poder tener fe en medio de cualquier circunstancia que atravesaran. Su mirada no estaba en la circunstancia, su mirada no estaba en la situación que los rodeaba, su mirada estaba puesta en la recompensa, en el galardón. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. A la recompensa que anhelamos es celestial y no terrenal. Todas las bendiciones que nosotros recibimos en la tierra de parte de Dios, vamos a disfrutarlas al máximo, pero sin olvidar que nuestra mirada debe estar puesta en el galardón. De la misma forma en que Moisés dijo, sí, aquí en Egipto tengo de todo, puedo disfrutar de todos los deleites temporales que me ofrecen, pero hay un galardón que me espera más adelante que Dios me está ofreciendo que tiene mucho más valor que esos deleites, y es por eso que decide bajar al desierto, aun con todo eso que se ofrecía. ¿Y cuál es este galardón que nosotros esperamos? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos va a galardonar a nosotros si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la recompensa. Y la única forma de que nosotros podamos vivir por fe es que nuestra vista no esté puesta simplemente en las circunstancias, sino entender que hay promesas de parte de Dios para nosotros. El versículo 27, allí mismo, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo me imagino a Moisés cuando salió con ese pueblo de Egipto, iban por todo ese camino del desierto y ustedes ya conocen que en la historia el pueblo en momentos se quejaba, queremos agua y Moisés, ahí tienen agua, queremos comida, ahí tienen codornices y panes, queremos todo lo que ellos pedían, Moisés iba a Dios y Dios se los concedía. Sin embargo, Moisés también tuvo sus luchas con ese pueblo, porque él iba caminando con ellos y aunque él se comunicaba con Dios y Dios le respondía directamente, Moisés tenía que mantenerse como si Dios estuviese marchando allí al ladito de él y ciertamente Dios lo frenaba porque a veces Moisés tenía ganas de dejar ese pueblo e irse, pero Dios estuvo allí, Moisés se mantuvo como viendo al invisible, aunque Dios no estaba en carne físicamente allí con él, él mantuvo su mirada en las promesas de Dios y por eso fue que logró alcanzar, ser galardonado por su fe. Él recibía órdenes de Dios y por fe tenía que ir y ejecutar. Y la forma en que se presentó ante Faraón y la firmeza con la que habló al pueblo en el desierto era como si Dios estuviese allí caminando con él. Ahora, los versículos finales del capítulo de Hebreos. Vamos al versículo 39 y 40. Así dice el versículo 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo cuando estaba sacando el mensaje y leí este texto, volví a hacer un análisis del por qué dice que no habían recibido lo prometido. Y yo decía, wow, se mantuvieron confiando en Dios de principio a fin y aún allí dice el texto que no recibieron lo prometido. Esta parte es hermosa. Estos últimos versículos son hermosos porque vamos a ver que la salvación a través de Cristo no fue solo para los apóstoles y los creyentes del Nuevo Testamento. También lo fue para Abraham, para Noé, para Moisés y todos estos hombres del Antiguo que cita acá la Biblia. El texto dice que ellos no recibieron lo prometido. Pero ya va. Si miramos cómo el pasaje se viene desenvolviendo y las historias que está citando Hebreos 11, ellos recibieron algunas promesas de parte de Dios. Por ejemplo, Abraham recibió su promesa, que era su hijo, ¿verdad? Sara también la recibió. Noé recibió su promesa, que Dios iba a guardarlo a él y a su familia. Moisés recibió su promesa de que Dios iba a libertar el pueblo a través de él y Dios lo hizo. Y todos estos hombres en esas promesas terrenales que Dios les hizo, lo recibieron. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que no recibieron lo prometido? Hebreos 11:13, vamos a leerlo nuevamente y dice así. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está diciendo que esta promesa que ellos no recibieron, ellos quedaron como observando
eso que Dios había prometido, pero al momento llegó su muerte y no lo recibieron. Ellos ya tenían su fe puesta en la promesa de un Mesías. En Génesis capítulo 3, cuando la humanidad se convirtió en un desastre y vino la caída, el pecado, Dios ya había hecho una promesa de un Salvador. Y esa promesa de ese Salvador fue avanzando, avanzando, y venían profecías tras profecía que les permitía a ellos darse cuenta y poner su fe en el que había de venir. Desde Génesis 3 prometió un Salvador, pero la revelación del Salvador para los antiguos fue progresiva. Imagínense cuando usted va al oftalmólogo porque ya la vista está fallando y le hacen esa prueba en la que tienen que, darse cuenta de qué tan ciego está usted. Yo me la hice recientemente. Entonces te ponen las letras y en esas letras te van poniendo uno arriba de otro, ¿verdad? ¿Cómo es con este? ¿Cómo es con este? ¿Cómo es con este? Algo así hasta que tú dices, con este nítido. Entonces te hacen como que, y cada vez que te van poniendo uno, tú vas viendo como más claridad, ¿verdad? Bueno, la promesa del Salvador para los antiguos, para Noé, para Abraham, para toda esta gente fue algo similar. Venían las profecías, venía la palabra de Dios, y cada vez que ellos entendían que tal profecía hacía referencia a Cristo, ellos iban como viendo con más claridad que ese Mesías iba a llegar. Pero su fe estuvo puesta en el Salvador. Y Hebreos 11:40 también lo que dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está diciendo que Dios proveyó algo mejor para nosotros. ¿Qué será aquello mejor que fue entregado para nosotros? ¿Qué es eso que Dios dice que ellos no pudieron recibir, pero que para nosotros fue una bendición muy grande? Hebreos 8:6, ahí mismo en el libro de Hebreos puede ir al capítulo 8, dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto de la gracia, eso es aquello prometido que nosotros hemos recibido y que ellos no pudieron ver en su momento. El poder ver con claridad, con total claridad a Cristo como nuestro Salvador, es algo que ellos no pudieron experimentar. Ellos estaban con la promesa de que ese Mesías iba a venir y murieron y no pudieron ver la llegada de ese Mesías. Pero nosotros en la actualidad pudimos ver que todas esas profecías antiguas se cumplieron, que Cristo vino, que la gracia vino y que hoy tenemos un acceso libre a Jesucristo, algo que ellos no podían ver ni entender en ese momento. Para ponérselos con un ejemplo distinto al que puse ahorita, ellos tenían que ir lente tras lente viendo hasta poder ver con más claridad. Nosotros es como si tuviésemos ojos nuevos y pudiéramos ver con claridad de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que ellos esperaban que hiciera, nosotros hoy en día lo vemos ya como un hecho. Cristo vino, Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, nosotros tenemos hoy la revelación y el acceso directo al Salvador de los pecadores. Ellos solo recibieron la promesa, pero nosotros vivimos hoy el cumplimiento de esa promesa. Y por la fe en Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos de la ira venidera. Entonces, ¿qué es lo que Hebreos nos está enseñando a nosotros acerca de la fe? ¿Por qué el concepto de fe que comúnmente encontramos es tan distinto a lo que Hebreos nos está presentando? Porque normalmente cuando se cita la palabra fe es para decirle a una persona: mira, ten fe, tranquilo, que eso se te va a solucionar. Mira, no te preocupes, ten fe que eso de que llega. Y cosas que las personas anhelan, se utiliza la palabra fe simplemente para decir: no te preocupes, que lo vas a recibir. Pero la realidad es que la palabra de Dios dice que posiblemente muchas de esas cosas que estás esperando recibir, no las vas a recibir, pero aún así tienes que tener fe y seguir confiando en Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho a nosotros que no? A veces no, estoy orando por algo, pero Dios no ha respondido. A veces Dios ya te dijo que no. El tema es que nos cuesta aceptar que algo que nosotros queremos, anhelamos, Dios no nos vaya a entregar. Pero la fe no es simplemente que Dios sea como el genio de la lámpara de Aladín, que está en el cielo, porque eso es lo que muchos creen esperando, que Dios simplemente me acerque y diga: tengo fe, así que tienes que darme lo mío. ¿Cuántos deseos tengo? No, ese no es Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, que está sentado en su trono y que gobierna sobre todo, dice la Escritura. Y ese Dios pide de nosotros fe, pero es una fe en la que nosotros podamos confiar sin importar lo que tengamos que vivir. Hermanos, si usted está pasando un proceso, si usted está pasando una situación difícil,
Mi oración no es tanto para que Dios lo saque de ese proceso y ya, y lo ponga libre en paz y en amor. Mi oración es para que en medio de ese proceso usted pueda aprender a depender de Dios. Usted entienda que Dios es su proveedor, que Dios es su ayudador y que sea lo que sea que tengamos que afrontar, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin. Ya para finalizar, ¿ha escuchado usted alguna vez, o lo ha dicho usted tal vez, el futuro es incierto? No sabemos qué pasa en el futuro, porque es incierto. ¿Ha escuchado usted esa frase alguna vez? Me imagino que sí. Pero la realidad es que para nosotros, que tenemos fe, para los hijos de Dios, el futuro no es incierto. El futuro tal vez es desconocido. Porque nosotros no conocemos lo que pasará el día de mañana, o pasado mañana, o dentro de 1, 5, 10 años, no lo sabemos. Pero para nosotros no es incierto, porque algo incierto es que no sabemos cómo termina. Pero para los hijos de Dios el futuro es desconocido, porque aunque no sabemos cómo se van a desenvolver las cosas en el camino, ya hay un final escrito por Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Entonces, todo el resto que nos falte a nosotros caminar en esta tierra, sabemos el día que llegamos, pero no sabemos el día que nos vamos. Pero yo estoy seguro que si usted ha creído en Dios, si usted ha puesto su fe y vive por fe en Cristo, lo que a usted le reste en esta tierra, ya sea un año, 10 años, un día, lo que sea, Dios lo lleva a usted de la mano. Y aunque sea duro el camino, que tengas que pasar procesos que tú dices, no entiendo por qué tengo que pasar esto, es muy duro, no puedo avanzar, Dios te lleva de la mano. Y Dios va a ir contigo de la mano como anduvo con Noé. Y Dios te va a llevar de la mano como llevó a Abraham. Y Dios te va a llevar de la mano aún como llevó a estos que fueron apedreados, que fueron perseguidos, pero Dios estuvo con ellos. Es una promesa que Dios la va a cumplir, porque Dios no miente. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, este año 2025, yo no les voy a hacer una proclama profética y decirle todo va a ser una bendición para ustedes este año y van a obtener todos sus deseos. No, porque estarían mintiéndoles. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir bendiciones también, no lo voy a negar. Van a haber momentos buenos y momentos malos. Pero sí hay una promesa que no se la doy yo, se la da la Escritura. Y se las dejo para que ustedes confíen en esto todo el año 2025. Dios va a estar con usted todos los días de este año 2025 a su lado, sin importar lo que tenga que afrontar, sin importar lo que usted tenga que pasar. Dios va a ir de la mano con usted, porque su futuro no es incierto, su futuro es desconocido, pero ya Dios lo conoce y planes de bien, dice la palabra que tiene Dios para nosotros. Aunque a nosotros a veces nos parezca que, pero ¿cómo obrar esto para bien? Sí, es para bien, porque así Dios lo ha determinado. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? El texto siguiente dice: para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el anhelo más grande de Dios, que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. No nuestra prosperidad económica y que seamos wow, que tengamos todo lo mejor acá y ahora. Pues si Dios nos bendice, gloria a Dios. Si trabajamos, nos esforzamos, lo logramos, gloria a Dios. Pero lo que más Dios quiere en tu vida es que tú seas moldeado a la imagen de Cristo. Amigo que nos visitas hoy, si tú no has conocido personalmente a Jesús, si tú no has creído, si tú no has comenzado a caminar por fe, si no has comenzado a vivir por fe, esta palabra hoy es para ti. Tú debes reconocer que necesitas a Dios, que eres un pecador y que necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Necesitas decirle: Señor, yo reconozco que he vivido mi vida completamente de forma autónoma y creyendo simplemente que yo soy quien decide cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Pero hoy Dios te está hablando a ti personalmente para que reconozcas tu necesidad de Él, te humilles ante Él y vengas a Él en arrepentimiento y fe.